Biblia, mis hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias, libro de los Hechos. Los niños pueden pasar a su clase. Van a estar mi esposa y la hermana Luz. Hoy se estrena como ayudante de maestra de escuela dominical. Ahorita después de la predicación vamos a estar orando por nuestras hermanas, amén. Que Dios cierre esa mancuerna, amén. Que Dios cierre esas falanges y esas falanges puedan ser útiles en las manos del Señor, amén. Y vamos a estar orando por ellas, amén. No nada más después del culto, sino estar orando por ellas. Y cada jueves y cada vez que usted doble sus rodillas, acuérdese que hay dos hermanas que están enseñándole a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. No se han ido con la pinta y se han ido al libro de Lamentaciones. Hechos 9:6. Vamos a estar basando el mensaje en algunos textos, no solamente en el versículo 6, pero el versículo 6 es la base que nos va a dar el pie para la meditación en la palabra en esta tarde. Y de hecho hay una frase ahí que es la que llamó mi atención esta mañana. Versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, delante de tu presencia estamos. Y nos presentamos delante de ti, Señor, con el deseo, con el afán de que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo que venga a distraer nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, expulsamos de este lugar todo espíritu inmundo, suplicándote, Señor, que tú traigas una palabra rema a nuestras vidas. Señor, que tú traigas una palabra que alimente nuestra fe, que traigas una palabra, Señor, que nos haga madurar, que nos haga crecer. En el nombre de Jesús lo suplicamos, Señor, y te damos muchas gracias, porque sabemos que tu fidelidad es grande, Señor, y que tú hablarás conforme a tu propósito para nuestra vida el día de hoy. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió sus cartas a la iglesia, él fue muy claro con respecto al propósito con el que cada uno de nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la admirable luz del Evangelio. Y es el apóstol Pedro quien dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay un propósito en nuestro llamado. Hay un propósito en el que usted esté aquí. Dios nos trajo, hermanos, con el propósito de servir, de que seamos útiles en su obra. La necesidad de servir al Dios vivo es una necesidad perenne, es decir, que permanece en la iglesia para siempre. Porque aun cuando estemos en la presencia del Padre, cuando lleguemos a las moradas eternas, iremos a servir también. O sea, no vamos a estar nada más de bonitos. Imagínense, pobre del pastor, no alcanza entrada. Si vamos a estar de bonitos allá, pues no la hago. Pero vamos a estar, hermanos, con el propósito de servir. Entonces necesitamos aprender a servir al Dios vivo. Dios no nos trajo de las tinieblas con el afán de exhibirnos como trofeos o como feos. No. Dios no nos trajo, hermanos, con el ministerio sagrado de calentabancas. Dios nos trajo de las tinieblas a la luz, no para sacarnos la garra unos a otros, sino para que seamos útiles en la obra de redención del ser humano. Fíjese bien la obra que estamos hablando. No quiere decir que vamos a crucificar al hermano X, ¿sí? Hugo, Enrique, Sergio, hermano Delgado, Roberto.
o el hermano Martín, pastor de la iglesia. No quiere decir que nos vamos a sacrificar nosotros por los demás. El sacrificio ya se hizo, lo hizo Cristo Jesús, y solo Él podía hacer ese sacrificio para la redención del ser humano. Sin embargo, usted y yo tenemos algo que hacer en esa obra de redención también. La palabra es clara y dice: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propio Señor Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Fue Jesús el que dijo eso. Hay quienes dicen que ustedes se tienen que bautizar solamente en el nombre de Jesús. Bueno, eso depende, ¿verdad? ¿De qué depende? Si es usted obediente o no. Porque Jesús dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? El mismo Pedro dijo: juzguen ustedes. Juzguen ustedes mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Jesús o Pedro? ¿A quién tenemos que obedecer? Ok, vamos a volver al tema. El caso es que Dios mismo nos ha comisionado a todos y cada uno de nosotros para que podamos llevar a otros a la luz del Evangelio, como alguien más lo hizo con nosotros. Nosotros no venimos al Evangelio solamente porque sí. Alguien tuvo que habernos hablado, a lo mejor nuestra mamá, a lo mejor nuestros hermanos, a lo mejor alguien que ni siquiera conocíamos, pero alguien tuvo que habernos hablado para que nosotros pudiéramos venir a la luz. El caso es que Dios mismo a todos y cada uno de nosotros nos ha comisionado para que llevemos la luz del Evangelio a otros y ellos puedan venir a la luz de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Este es el fin, al fin de cuentas, el propósito principal para que usted y yo estemos aquí en esta tarde: el ser salvos. ¿Sí o no? ¿O para qué más venimos? ¿A aburrirnos escuchando al pastor? ¿A qué venimos al templo? ¿A conocer más de la Biblia? ¿Solamente a eso venimos? ¿A qué venimos? Nuestro propósito principal para estar aquí, hermanos amados, debe de ser llegar a la patria celestial. Debe de ser el estar preparados para cuando Cristo venga, nosotros podamos ser llevados a su presencia. Ahora bien, todos nosotros hemos sido llamados a servir, esto es cierto. Pero también es cierto que no todos podemos servir de la misma manera. Y esto es parte del crecimiento. Miren, muchos soñamos con llevar a cabo algún ministerio. Muchos soñamos con ser el Marcos Witt del 2018. Muchos soñamos con ser el predicador de multitudes, de millones de almas quizá, a través de todo el mundo. Muchos soñamos, hermanos, con llegar a ser un gran siervo de Dios. ¿Cuántos sueñan con llegar a ser un gran barrendero del templo, por ejemplo? Puras risitas, ¿verdad? Así como que de... Sin embargo, eso también es servicio. Eso también es servicio. Mire, una cosa. ¿Cuántos les ha tocado entrar al sanitario de aquí del templo? ¿Sí les ha tocado? ¿Y a cuántos les ha tocado que el sanitario está limpio cuando entran? Siempre hay alguien que limpia. Habrá alguna vez que suben los niños, ¿verdad? Y durante el culto y le toca al que sigue, ¿verdad? Y lo encuentra sucio. Pero regularmente el baño está limpio. ¿Se limpia solo el baño? Y a veces eso es algo que no se ve. Y sin embargo es un servicio. Y es un servicio muy importante. ¿Sí me explico? O sea, a veces no lo alcanzamos a ver así. Pensamos que servir a Dios consta solamente de estar detrás de un instrumento, ejecutando un instrumento, o detrás de un púlpito predicando, o bajo los reflectores. Sin embargo, Dios nos trajo, hermanos, para hacer una obra en su iglesia. Todos hemos sido llamados a servir, pero no todos podemos llamar o servir de la misma manera. Dios ha establecido diferentes tipos de servicio dentro de la iglesia, de manera que unos ministran en la ejecución de algún instrumento, ¿cierto? Mientras otros cantan o dan clase a los niños
por la gracia de Dios, predican la palabra detrás de algún púlpito. Y hay quienes lo hacen en un hospital, hay quienes predican en un camión, hay quienes predican en un parque, hay quienes van con una persona que necesita escuchar la palabra del Señor y les ministra la palabra. El hermano Delgado aquí ha testificado varias veces, me invitaron a compartir y compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios, es servicio. ¿Me explico? Es servicio, estamos sirviendo de alguna manera. Hoy muchos no vimos quién vino a hacer el aseo, pero los que estuvimos aquí ayer pudimos ver que el piso estaba sucio ayer. Hoy el piso está limpio. Vimos a los hermanos que vinieron a hacer el aseo, o al hermano que vino, o a la hermana que vino, no lo vimos, pero el templo está limpio. ¿Sí me explico? No estuvieron bajo el reflector. Alguien tuvo que venir a hacerlo. Alguien sirvió en el ministerio del templo. Entonces, una vez que hemos entendido la responsabilidad de servir, es necesario que entendamos otra cosa importante. ¿En qué vamos a servir? Esta es una pregunta importante, tan importante, que es la segunda pregunta que Saulo le hace al Señor Jesucristo cuando dice, Señor. Primero dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí o no? Versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Estamos hablando aquí de que Pablo está preguntando esto. ¿Quién eres, Señor? Es la primera pregunta importante. ¿Sí o no? ¿Por qué es la primera pregunta importante? Porque es necesario que sepamos quién es nuestro Señor. Nuestro Señor no se llama Martín Santana, no es el pastor de la iglesia, de la congregación. Nuestro pastor, nuestro Señor es el pastor de los pastores. Y es importante que entendamos quién es nuestro Señor. Mire, hermanos, yo he sabido y conozco gente que es muy sujeta a sus pastores, gloria a Dios por ellos. Pero el pastor no se puede o no debe enseñorearse de la iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no somos señores de la iglesia, no fuimos nosotros quienes la compramos, no fuimos nosotros quienes la redimieron, somos siervos de Dios igual que ustedes. No podemos enseñorearnos de los demás, ¿me explico? Gloria a Dios por los hermanos que son sujetos y que obedecen a lo que es la autoridad real de un pastor. Gloria a Dios por ello. Pero es importante que nosotros sepamos quién es nuestro Señor. Segunda pregunta importante. Si ya sabemos quién es nuestro Señor, entonces tenemos que preguntarle a nuestro Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo sirva? ¿En qué quieres que yo trabaje en tu obra? Hermanos, esta es una pregunta bien importante. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, de la dirección de Dios para nuestras vidas. Pedir, la importancia de pedir la dirección de Dios para nuestras vidas. Porque a veces, hermano amado, hay gente que se mete a servir, entre comillas, y a veces servimos de tropiezo en lugar de servir a la obra. Entonces, los creyentes necesitamos estar conscientes, hermanos, de que la obra que realizamos no es nuestra. O sea, no nos salimos al parque porque al pastor se le ocurre salirse al parque. No nos vamos a predicar a los camiones porque se nos ocurre predicar en los camiones. Hay una orden de parte de Dios, tenemos que servir. Pero es necesario que busquemos la dirección de Dios para llevar a cabo la tarea que nos corresponde hacer a nosotros. Y quiero que veamos a la luz de la palabra las razones por las cuales debemos ser tan humildes, fíjese bien, tan humildes como para pedir la dirección de Dios y tan obedientes como para llevarla a cabo. Hay gente que, Señor, dame el don de sanidades. Señor, dame el don de sanidades. Dame el don de sanidades. Y Dios les da el don de palabra de sabiduría. Y no ejercen el don de la palabra de sabiduría. Es decir, la consejería unos a otros. Hermano, fíjese que tengo esta necesidad. Pues vaya con el pastor. Hermano, fíjese que... Y no ejerce su don. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Estamos aferrados a un ministerio o a un don de luces, de reflectores. Y no sabemos, porque no hemos pedido a Dios dirección para ver lo que queremos, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver estas razones, hermano, ¿le parece? Primera razón por la que tenemos que pedir dirección. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la primera razón que encontramos ahí, hermano?
¿Alguien me lo puede decir? Está reconociendo que es su Señor. La primera razón por la que tenemos que pedir dirección es porque Él es el Señor, no nosotros. Él es el Señor. Hasta aquí estamos de acuerdo, hermanos. Dios es nuestro Señor. Nosotros somos los siervos. Ahora, cuando hablamos de la palabra siervo, mucha gente ha malentendido este término. Y mucha gente piensa que siervo es el pastor, que siervo es el evangelista, que siervo es el ahora llamado también apóstol, ¿verdad? Que esos son los siervos, ¿no, mis hermanos? Siervos somos todos y cada uno de nosotros. Hay gente que dice, es que yo no soy siervo, yo soy hijo de Dios. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios, por adopción. Pero Dios también quiere que sirvamos, hermano. Dios no quiere hijos parásitos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos fueran unos parásitos? ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos de 20, 30 años, oye papá, dame para el cine porque voy a llevar a mi novia, a mi esposa, a mis hijos, dame para el cine, pues no. ¿Eh? ¿A cuántos les gustaría, hermano, que llegara su hijo de repente? Que sí los hay, hemos conocido gente que sí los hay. Que de repente llega la mamá y dice, es que no tengo para comprarle la leche a mis hijos. ¿Cómo que la leche a sus hijos? Sí, es que la nieta toma nido. Allí donde yo trabajo había una persona que, hermano, tenía 2 hijos, uno de 26 creo y uno de 22. Tenía 3, el otro tenía como 10 años. Pero el de 26 y el de 22 no eran capaces de cambiar un tanque de gas. De cambiarlo, o sea, ni siquiera de ir por él, hermanos, cambiarlo, ya estando ahí el tanque, tenía que andar esta señora, porque era madre soltera, divorciada, andar cambiando el tanque de gas porque los hijos no podían cambiar el tanque de gas. Manteniendo el de 24 años porque era incapaz de irse a trabajar. El de 26, perdón, el de 24 trabajaba, pero nomás para él. Imagínense. Y todavía tenerle que hacer de comer, lavarle la ropa, plancharle, en fin. ¿Cuántas hermanas dicen gloria a Dios? A nadie le gusta un hijo parásito. A nadie le gusta un hijo que no trabaja. Cierto que somos hijos de Dios por adopción. Él envió a su Espíritu Santo para adoptarnos como sus hijos. Pero también es necesario que aprendamos a servir a nuestro Padre Celestial como siervos amados de Él. ¿Me explico? En su momento Saulo supo distinguir esta diferencia e inmediatamente ocupó su lugar de siervo. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te sirvo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Notemos la palabra con la que Saulo se dirige a Jesús en su primer encuentro con él. Saulo no sabía quién le estaba hablando. Dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí o no? Él probablemente nunca había escuchado hablar a Jesús directamente. Mire, recordando la biografía de Pablo, sabemos que Saulo nació aproximadamente entre 3 y 6 años después de Cristo. ¿Por qué 3? ¿Se acuerdan que Herodes mandó a asesinar a los niños de 2 años abajo? ¿Sí se acuerdan? Entonces Saulo tuvo que haber nacido 3 años después de Cristo, por lo menos. Entre 3 y 6 años después de Cristo. Fue instruido en la ley por Gamaliel. Gamaliel fue uno de los maestros fariseos más respetados en el pueblo judío. Tan respetado era y tan admirado era Gamaliel que le conocían como el esplendor de la ley a Gamaliel. Así le decían, el esplendor de la ley. Terminados sus estudios, Saulo regresa a Tarso y 5 años más tarde regresa a Jerusalén. Fíjense bien, 5 años más tarde. Recordemos que el ministerio de Cristo duró entre 3 y 3 años y medio. ¿Sí? Entonces es muy probable que Saulo nunca hubiera escuchado hablar a Cristo. Cuando viene aquella voz, en aquella luz, en aquel resplandor, Saulo dice, ¿quién eres, Señor? El ministerio de Cristo no se extendió hasta Tarso. Jesús andaba en Galilea, andaba en Judea, andaba en Jerusalén, pero no se extendió mucho en su ministerio, andaba en Samaria.
Pero hablando de kilómetros a la redonda de Jerusalén, él anduvo muy cerquita de Jerusalén, no se extendió mucho en su ministerio. Así que muy probablemente Saulo no conocía la voz de Jesús. Después de regresar con su maestro, es muy probable que Saulo mismo, celoso de su fe, celoso del judaísmo, haya sido parte del grupo que instigó la persecución que se habla en Hechos 8. La persecución, la mortal persecución contra la iglesia. Contra aquellos que confesaban que Jesús era su único y suficiente Salvador. De tal manera que Saulo no tenía ni la menor idea de quién le estaba hablando. A pesar de eso, sabe que esa voz es de alguien superior. Sabe que esa voz es de no cualquiera. ¿Quién me puede estar hablando en medio de un resplandor de luz? Más brillante que el mediodía. Ellos iban de camino, iban por el desierto de Damasco, ¿sí o no? Y dice una palabra que los rodeó de repente un resplandor, dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Saulo? A la iglesia de Jesucristo. Y le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o darle patadas al aguijón. ¿Qué era el aguijón? El aguijón era una especie de lanza larga, hermanos, que en la punta a veces le ponían una punta de plomo, o a veces eran que le sacaban filo a la punta, y esa punta la usaban para que los bueyes caminaran en los arados. O sea, ponían la yunta de bueyes y a los bueyes les picaban con esa punta, les picaban las enancas para que los bueyes caminaran, hermanos. O sea, darle una patada, una cosa de esas, dolían. Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, darle de patadas a la punta pues del aguijón. Cuando él se identifica, Saulo reacciona y sabiamente responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera razón, hermanos, por la que tenemos que pedir dirección es porque no nos mandamos nosotros solos. Tenemos un Señor que nos gobierna, ¿no es cierto? O que debe de gobernar nuestras vidas, que debe de gobernar lo que somos. Tenemos un Señor que nos compró a precio de su propia sangre. Somos nosotros quienes necesitamos hacer ahora la misma pregunta, en lugar de tratar de hacer lo que mejor nos parece en la obra del ministerio o en la iglesia. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, la palabra del Señor dice, muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, el Consolador, dice, Él os guiará a toda la verdad. Qué importante es que entendamos, hermanos, si necesitamos que el Consolador venga y nos guíe a la verdad, es porque necesitamos ser guiados, es porque necesitamos ser pastoreados por el Dios de los cielos. Fijémonos en el detalle de las palabras de Jesús. Versículo, ¿qué le dije? 12 y 13. Juan 16. Juan 16, 12. ¿Lo tienen? Aún tengo muchas cosas que deciros. Y fíjense lo que dice. Ahora no las podéis sobrellevar. ¿Se fijan? O sea, no tenemos la capacidad de nosotros mismos, hermanos. Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a guiar, Él nos va a orientar, Él nos va a decir lo que debemos de hacer, lo que debemos decir, cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, cómo debemos hablar y cuándo debemos hablar. Es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso necesitamos buscar dirección. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos lleve. Esto es interesante y aunque parece que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, hermanos, lo cierto es que tiene todo que ver. Qué importante es que entendamos que necesitamos la dirección de Dios para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, especialmente en el ministerio. Muchas veces nos hemos encontrado con creyentes frustrados, hermanos, porque han querido servir a Dios, servir al Señor en lo que ellos sienten que deben servir y no les funciona. Conozco a una persona
diría mi esposa, un chavorruco, que toda su vida él ha soñado con levantar un templo. Toda su vida desde que se convirtió. Estamos hablando de más de 20 años, hermano. Yo ahorita ya voy a cumplir casi los 20 años, ¿no? ¿Cuántos años tengo? De 17, hermanos, para 27, ¿cuántos son? 10. Tengo 30 y... Bueno, de 30 a 37 son 20. Tengo 43. Imagínense, ¿cuántos son? 26. 26 años de convertido. Y él es convertido antes que yo. Échale. Y toda su vida, desde que se convirtió, él ha soñado con levantar un templo. Toda su vida. Ni ha levantado templo, ni se está congregando, en fin. Es una persona que está frustrado completamente. ¿Por qué? Porque tal vez no era el propósito de Dios que él levantara un templo. Tal vez el templo que tenía que levantar, que edificar era su propia vida. Y no lo entendió. ¿Me explico? A veces, hermanos, nosotros nos frustramos porque queremos hacer algo a como nosotros pensamos que son las cosas. Y no nos ponemos a buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. No nos preocupamos por decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Es Dios quien decide en qué nos quiere usar, en qué momento lo hace. ¿Alguna vez usted ha tratado de aflojar un tornillo con un cuchillo? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Aflojar un tornillo con un cuchillo? ¿O con unas llaves de carro? ¿Lo ha intentado alguna vez? ¿Un cuchillo de mesa? ¿Aflojar un tornillo de paleta? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Muchas veces sí se puede, muchas veces no. Cuando hay el espacio para que el cuchillo gire, ¿verdad? Se puede hacer. Cuando no, pues no. Porque no es una herramienta hecha para eso. Sin embargo, cuando se puede usar en eso, se usa. Yo sí lo he hecho. Es más, los tornillos de la bisagra de abajo, que no sirve la bisagra de abajo, yo le he apretado con la llave del carro, con esta. Pero no es lo correcto. Ok, el asunto es este, hermanos. Si Dios nos llama para hacer algo, vamos a decir, Dios me llamó al ministerio de pastor. Y de repente, hermanos, está la escoba ahí pegando de gritos, ¿verdad? Porque el piso está bien sucio. Porque soy pastor, no puedo barrer. No porque soy pastor. ¿Es correcto o es incorrecto que el pastor barra de repente? ¿Me explico? ¿Es servicio o no es servicio? A una iglesia llegó una vez un hombre: hermanos, necesito que me apoyen, no tengo trabajo, tengo 15 días sin trabajar, no tengo que comer en mi casa. Dijo el pastor: vamos a levantar una despensa al hermano. Puede levantar una despensa, hermano. A los 20 días llega el hermano, a 15, 20 días, hermano, pues no he conseguido trabajo y no tengo que comer, etcétera, y se levanta el hermano, yo tengo un Oxxo, yo administro un Oxxo, yo le doy trabajo al hermano, necesito un vigilante. No, pues gloria a Dios, ya no hubo despensa, pero hubo trabajo. A la semana llega el hermano: pues necesito que me apoyen, porque no tengo trabajo otra vez. ¿Cómo que no tiene trabajo, hermano? Pues si lo acaban de contratar. No, pero es que el hermano es bien abusón. Me contrató de vigilante, que yo que le surtiera una caja de sodas. Qué importante es que nosotros entendamos, hermanos, el que nos llamó nos puede usar como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera, ¿sí o no? Porque Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Qué nos toca a nosotros hacer, hermano? Obedientemente, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mire, yo trabajo en una moto, ustedes me han visto, a veces llego aquí en la moto. Soy mensajero en una empresa. Esta semana pasada, el lunes pasado, me mandaron, traigo así de trabajo, hermano, de veras, papeles que tengo que entregar por toda la ciudad. Y me dicen: el lunes se va tempranito a la oficina de los contadores. Los contadores acaban de comprar una moto y el que va a andar en la moto no trae licencia.
y necesitan llevar la moto al padrón vehicular porque hay que sacarle placas. Se va, hace el trámite y se arranca con su ruta. ¿Qué tuve que hacer? Yo no, pues vaya, pues si yo no soy mensajero de los contadores. No, me están mandando de mi trabajo a hacer eso. No es mi trabajo, pero me están ordenando hacerlo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hago? Obedezco. Cuando yo aprendo que el Señor es mi Señor y que es Él quien va a ordenar las cosas y el que va a decir lo que yo tengo que hacer, entonces obedientemente yo tengo que hacer lo que Dios me está diciendo que haga, porque Él es el Señor. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, hermanos, va a pasar lo que pasó con los hijos del tal Seba. En el nombre de Jesús, dijeron ellos. El que predica Pablo. Pregunto, ¿en qué nombre salen los demonios? Entonces lo hicieron bien, ¿no? O sea, lo hicieron correctamente, en el nombre de Jesús. Esa parte la hicieron bien. Muchos van y se paran en una esquina en el nombre de Jesús y empiezan a pegar de gritos. ¿Sí o no? Pero no es lo que Dios los mandó a hacer. No de esa manera quizá. Y se frustran porque no hay almas convertidas. Se frustran porque no hay un fruto. Se frustran porque no hay muchas cosas que esperarían ver. Muchos hermanos dicen, yo quiero aprender a tocar la guitarra, ¿va? Y vienen y de repente en cuanto agarran la guitarra dicen, no, pues no. Y se frustran. A guitar la tocarra. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios les mandó a hacer. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros regresamos de la sierra, duramos 7 años congregándonos en la iglesia donde nosotros salimos. Yo daba clases a los adultos, aquí están mis hijos que no me dejan mentir. Le daba clases de la escuela dominical, predicaba en la iglesia, era músico en la iglesia, tocaba en un principio la batería, después agarré la guitarra. Y predicaba de vez en cuando y daba la clase todos los domingos, asistía a todos los cultos porque era músico de la iglesia y tenía que estar en todos los cultos, etc. Pero yo me sentía vacío. Y mi esposa me es testigo, nos queda hasta arriba. Yo me sentía vacío, hermano. Mi esposa me lo notó un día y me dijo, ¿qué tienes? Y yo le dije, me siento vacío. Algo me falta. No sé qué es, algo me falta. No me siento pleno, me siento, sí estoy sirviendo, estoy haciendo lo que puedo en la iglesia, pero algo me falta. Y orándole al Señor, un día el Señor me dio un sueño. Y en ese sueño yo me veía con una Biblia caminando por Paneles Ponderosa. Yo venía para este rumbo, no sabía para dónde. Pero yo venía con una Biblia y venía a predicar. El Señor me indicó, hermanos, que tenía que venir a predicar para este rumbo. Yo no sé por qué el Señor obra así. A los 15 días de ese sueño me pidieron que viniera a orar por una niña aquí por esta calle Patagónicas. Al poco tiempo empezamos a predicar en el parque y aquí tenemos 6 años. Pero tenemos que buscar la dirección del Señor. ¿Me explico? Porque usted puede hacer lo que usted quiera en el servicio de la obra y siempre se va a sentir incompleto hasta que le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En segundo lugar, hermano, los creyentes debemos ser tan humildes como para pedir la dirección de Dios y tan obedientes para aplicarla en nuestras vidas. Porque la dirección de Dios, hermanos, siempre nos va a guiar directo al blanco. Siempre será sencilla, nunca será ambigua. ¿Qué es ambiguo? Ambiguo es algo que puede tener 2 significados y no sabemos cuál es cuál. La dirección de Dios, hermanos, siempre nos va a llevar al lugar donde Dios quiera que nosotros sirvamos. Solamente, fíjense bien, solamente mediante la genuina búsqueda de la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos hacer lo que realmente Dios espera de nosotros, cubriendo la expectativa de Dios para nuestras vidas. Mire, versículo 6, ahí en Hechos 9:6. ¿Lo tienen? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí o no? Versículo 15. Dios hablándole a Ananías.
¿Lo tiene? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjese bien, instrucciones claras, precisas. Miren, hermano, de repente se levanta cada profeta. El Señor me dice que aquí va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? No sé, algo va a pasar. ¿Será de Dios eso? Les he dicho, en Uruashi pasó una vez que venían de Hikamorashi los hermanos. Y de Hikamorashi a Uruashi está lejos, hermanos, para caminar. Y venían caminando, hermanos, y de repente una hermana dijo, porque venía una troca, y pararon la troca. Y dijo la hermana, el Señor dice que esta troca se va a voltear, que nos bajemos todos, y se bajaron todos, hermanos. No fueron capaces de decirle al chofer, oiga, váyanse con cuidado, la troca se puede voltear. No, se bajaron todos, hermanos. Y luego, dicen, me decía el hermano que me platicó esto, decía, no, si yo traía al Beto, dice, Beto era el hijo de él, estaba chiquito. Lo traía en el lomo, dice, y con las piernitas me rozaba aquí la lonja, dice. Y ahí venimos, dice, y dijo el pastor, dijo, vamos a faldear aquí el cerro, dijo, para bajar derecho. No, el Señor dice que vayamos por la carretera, ya van por la carretera, va rodeando, hermano. Necesitamos, hermanos, pedir dirección a Dios, verdaderamente pedir dirección a Dios. ¿Por qué, hermanos? Mira, a lo mejor los hermanos sí pensaron que era Dios el que les estaba hablando. ¿Y la hermana? También. Pero es la importancia, hermanos, de decirle, Señor, en esto quieres que te sirva, confírmalo. ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Cuál fue la misión con la que Dios mandó a Gedeón? Tú libertarás al pueblo de los madianitas. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Gedeón? Señor, déjame, sacó un vellón de lana, ¿verdad? Y se amanece mojado el vellón y la tierra seca, Señor. ¿Qué pasó? Señor, si déjame otra vez, Señor, pongo el vellón. Si el vellón amanece seco y la tierra alrededor mojada, ¿qué pasó? Una tercera, déjame que saque una ofrenda, ¿va? Y la pongo sobre la peña. ¿Y qué pasó con esa ofrenda? Fuego de Dios la consumió. ¿Qué hizo? Pidió confirmación a Dios. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, le dice. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Estaba escondido en un lagar, sacudiendo el trigo, aventando el trigo, limpiando el trigo. El lagar no era para limpiar el trigo, era para exprimir uvas. Pero le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era su fuerza, hermano? Esa debilidad que él sentía, ese temor que él sentía. Porque cuando somos débiles, hermano, vamos a las rodillas. Y las rodillas son las que nos fortalecen en Dios. Por eso necesitamos pedir esa dirección, hermano. Para que Dios venga y fortalezca nuestras vidas. Para que podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Miren, no es cierto que aun cuando hay sermones que se predican en un púlpito cristiano o en cualquier parte, esos sermones son muy generales, son muy abiertos, ¿no es cierto? Pero siempre hay algo que Dios usa para hablar a nuestra vida. En lo personal, en lo particular, allí en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sabido de gente que se va del templo enojada porque el pastor le dijo todo lo que ha hecho? ¿Para qué le dices al pastor, pobre señora con el brazo todo morado, el codazo que le da el Señor? ¿Para qué le dices al pastor? Ya veniste con el chisme. No es el no fue que la mujer viniera con el pastor, fue que el Espíritu Santo estuvo hablando a su vida, a su corazón. Dios así es, hermanos, muy directo, bien claro con nosotros. Cuando usted tiene la oportunidad de ir a un restaurante, ¿verdad? Cuando hay dinero, cada vez más escaso, por cierto. Cuando hay dinero y usted se va a un restaurante, ¿verdad? El más lujoso de la ciudad, o a los paraditos de ahí del parque infantil, como sea.
A los burritos de 5 pesos. A los burritos de 5 varos, dijo por ahí. Cuando usted va, luego le preguntan, ¿qué le sirvo? ¿Sí o no? ¿De qué quiere? ¿Sí o no? Siempre hay alguien que le pregunta eso, ¿no es cierto? Y si se van a Liber también hay alguien que le dice, ¿cuál es más peso? Pero la cosa aquí, hermanos, es que el que le va a servir, el que le va a atender, dice, ¿qué le servimos? Y usted le dice, pues tráigame un caldo de res, ¿no? Con arroz y... No me estoy proyectando, con arroz y su tortilla, ¿verdad? Una comida corrida. Y pescado. Una comida corrida, dice usted. Y le traen un menudazo. ¿Fue lo que pidió? ¿No? ¿Qué es lo que le trae el mesero cuando usted pide comida corrida? Comida corrida. ¿Por qué? Porque eso fue lo que usted pidió. Bueno, pues no todo rollo, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Aquí sí lo tratamos como en su casa. Aquí se va a comer lo que le sirvan, no lo que usted pide. Pero el asunto es que cuando le llegan a preguntar qué es lo que usted quiere, entonces le traen lo que usted pidió, porque usted lo pidió, ¿cierto? Cuando le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces sabemos qué es lo que Él espera de nosotros. Y eso es algo importante, hermano. Saber lo que Él quiere de nosotros. ¿Cuál es la idea de hacer la pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? La idea es saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Muchos creyentes viven una vida frustrada porque no se han preocupado por preguntar a Dios en qué pueden servirle. Muchos creyentes, hermanos, le preguntan al pastor o a algún hermano sabio de la iglesia. Pero lo cierto es que nosotros somos siervos del mismo Señor, todos. ¿No es cierto? Por eso es necesario que entendamos el primer punto. Él es el Señor. Somos siervos del mismo Señor. Y el Señor tiene un propósito diferente con relación al servicio para cada uno de nosotros. Él nos ha salvado para que seamos lo que Él quiere que seamos, para que hagamos lo que Él quiera que hagamos, para que le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Por lo tanto, hermanos, no podemos tomar las decisiones nosotros mismos sin consultarnos con Él. Miren, el apóstol Jacobo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto nos lo dice en Santiago, la carta de Santiago. Santiago, por eso mencioné a Jacobo. Santiago en realidad significa San Jacobo, viene de Sanctus Jacobus. Se contrajo la palabra y quedó como Santiago, pero en realidad es Sanctus Jacobus. La clave aquí, hermanos, es no os hagáis. No os hagáis. O sea, aquí no está diciendo en el sentido de que no se hagan, pero no. Aquí lo que está diciendo es no tomes un lugar que no te corresponde. ¿Sí me explico? No tomes un lugar, una función en la que no debes estar. Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 19. Vamos a ver si terminamos este mensaje, hermanos. Primera de Corintios 12. ¿Lo tienen? Porque así como el cuerpo es uno y tiene, ¿qué dice ahí? Muchos miembros. ¿Qué versículo es? 12:12. 12:12, ¿lo tienen? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Tenemos una función diferente cada uno.
pero todos somos parte de una misma iglesia, parte de un mismo cuerpo. ¿Sí me explico? O sea, la mano no se puede separar del pie. Bueno, sí se puede, pero es antinatural. O sea, la mano no se puede ir para un lado y el pie para otro por sí solos. ¿Me explico? Para donde el pie vaya, va la mano, a menos de que camine de manos. Para donde vaya la mano, para allá va el pie. ¿Sí o no? Dice, y si dijeren en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Tienen una función diferente, pero siguen siendo parte del mismo cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay una caricatura por ahí, ¿verdad? Que se llama Monster Inc., algo así. Y sale un ojo con patas con piernas. ¿Sí lo han visto? Un ojo con piernas y manos, ¿verdad? Y boca. Así seríamos, hermanos. Si todos fuéramos ojos, y aún el ojo tendría pies y manos. Imagínense. Una bola con patas. Una bola con patas, unas patas con bola. Pero todos somos parte de un mismo cuerpo, hermano. El Wazowski, digamos, son vaciados. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. Miren, ya se les fue más por la caricatura que por el mensaje. La cosa es esta, hermanos. Qué importante es saber y entender que tenemos una función que desempeñar. ¿Quién le enseñó al hígado a hacer su función? A los riñones a hacer su trabajo. ¿Quién le enseñó al ojo de qué manera debía ver? ¿Quién le enseñó a las manos cómo reaccionar ante los impulsos del cerebro? Uno solo. ¿No es cierto? Todos y cada uno tenemos una misma función. Una función diferente, pero con un mismo propósito. Cuando usted lee un libro, ¿con qué lo lee? Suponiendo que el libro esté en el librero, para que usted lea un libro, lo primero que trabaja son sus pies, porque tiene que llegar hasta él. Una vez que está ahí, ¿qué sigue? La mano. ¿Y luego qué sigue? Las asentaderas. ¿Sí o no? ¿Y luego? Las manos y los ojos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos leen en voz baja? O sea, con la pura mente. ¿Sí lo han hecho? ¿Y sí sabían ustedes que para leer con su pura mente necesitan sus cuerdas bucales? ¿O no sabían eso? Cuando ustedes están mandando letras en su mente, sus cuerdas bucales funcionan, aunque usted no lo note. Ajá, nos agarran a que no sabían. Aún sus cuerdas bucales funcionan cuando leen en voz baja con su mente. Estamos hablando de la lectura. Un trabajo en el que funcionan diferentes partes de nuestro cuerpo que podemos ver. Pero hay funciones que no vemos y que se están ejecutando en ese momento. Cada latido de nuestro corazón, cada respirar de nuestros pulmones, nuestro sistema circulatorio girando, nuestro sistema respiratorio funcionando, todo nuestro ser, nuestro cerebro está alerta a cada letra para traducirla, para interpretarla en nuestra mente. Todo con una misma función, una diferente función, pero con un mismo propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A lo mejor no todos vamos a estar detrás de un púlpito. A lo mejor habrá alguien que tenga que limpiar las bancas, donde los que escucharán el mensaje puedan sentarse. Habrá alguien que tenga que venir a barrer y trapear para que los que vienen a escuchar, junto con él, sean edificados y no estén con que, ay, que fue huele. ¿Sí me explico?
Pero es importante que pidamos dirección a Dios, hermanos. Muchas veces olvidamos que Él es el Señor. Los creyentes tenemos que ser tan humildes como para pedir la dirección de Dios y tan obedientes para aplicarla. Porque además de que Él nos va a dar instrucciones claras respecto a lo que tenemos que hacer, además de que Él es el Señor de nuestras vidas, cuando nosotros hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, entonces, hermano, y solamente entonces, veremos fruto. Qué importante es ver fruto de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Cuando usted va a la maquila o al trabajo en el que usted esté y llegue el día de paga, hay fruto de su trabajo. De repente ni lo vemos, ya lo veremos todo ahí en Coppel, en Electra, con los juegos, qué sé yo. Pero qué bueno es cuando podemos ver y decimos, gracias a Dios porque tengo el fruto de mi trabajo en mis manos. ¿No es cierto? Solamente cuando hacemos las cosas bien hechas nos pagan, ¿no es cierto? Cuando no hacemos las cosas bien en nuestro trabajo, ¿qué tenemos? Ya se puede ir. Muchas gracias. Yo participando, ¿ah? Pero cuando hacemos nuestro trabajo como el patrón quiere que lo hagamos, entonces hay fruto, hay recompensa de nuestro trabajo. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, tarde o temprano veremos fruto de lo que Dios está haciendo, aun cuando nosotros no lo podamos ver. Aquí un hermano me dijo, hermano, yo antes lo escuchaba, allá cuando usted se ponía a predicar en el parque, yo lo oía por allá, y ahorita el hermano está viniendo al templo, gloria a Dios. Pasaron años, gloria, o meses, o semanas, qué sé yo, pero aquí está, hay fruto. ¿Me explico? Y eso nos debe de motivar y nos va a motivar a seguir sirviendo a Dios como Dios quiere que nos sirvamos, porque sabemos que Dios hará lo que Él tenga que hacer y lo hará a través de nosotros. Qué maravilloso es, hermanos, cuando podemos ver a alguien y decir, Señor, gracias porque tú me usaste para hablarle tu palabra a él o a ella. Gracias porque por tu misericordia, Señor, pude traer esa alma de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me usaste para salvar a ese pecador, para cambiar esa necesidad de ese hogar, de esa persona. Que a lo mejor nos costó mucho trabajo, a lo mejor no. Pero qué bueno que Dios puso sus ojos en nosotros y nos hace partícipes de ese gozo. ¿A quién no le da gozo, hermano, de que de repente va y le habla a aquel alcohólico, a aquel drogadicto que es un empedernido en su pecado y de repente lo vemos alabando y glorificando a Dios? ¿A quién no le da gusto eso? Cuando yo trabajé en Cecosa, hace algunos años de eso, yo era el único cristiano ahí en la línea y yo les hablaba de Cristo a los que podían, a los que se dejaban, y la mayoría se burlaba de mí, hermanos. Había uno en especial que se metía al baño, hermanos, y salía con los bigotes blancos. Ponía el talco en otra parte. Blancos los bigotes, hermanos. Cuando nos fuimos a la sierra, hermanos, pasaron años allá, pasamos 4 años en la sierra. Cuando regresamos, al poco tiempo de haber regresado, hermanos, empezamos a congregarnos en la iglesia donde salimos, les decía, y que lo voy viendo que entra. Y entró con una mochilita. Y al final del culto dice el pastor, dice, hermanos, allá afuera va a estar un hermano, viene de un centro de rehabilitación, y el hermano está vendiendo cuadros para apoyarse en su rehabilitación. Salimos y era este hombre. ¿Y qué pasó contigo? ¿Si te acuerdas de mí? Sí, dije, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Dijo, pues el Señor me salvó. Perdí mi matrimonio, perdí mi familia, pero el Señor me salvó. Dice, ahorita el pastor dijo que para pagar mi rehabilitación, no, dijo, yo ya estoy rehabilitado, el Señor me rehabilitó, pero hago eso, dijo, para apoyar al centro de rehabilitación de donde salí. Dijo, el Señor me salvó. Yo no lo vi, no supe en qué momento se convirtió, pero verlo en la iglesia y escuchar esas palabras, hermano, a mí me dio gozo, porque en algún momento yo le hablé de Cristo. A lo mejor fue alguien más quien lo llevó a los pies del Señor, pero ¿sabe qué? Yo planté, Apolos regó, y el crecimiento los dio Dios. Y en algún momento
el Señor me tomó a mí para ir a tocarte. ¿Sí me explico? Y ese es el gozo, hermanos, del fruto. Ahorita quizá hay lágrimas, pero son de gratitud y de gozo, de saber que aquel drogadicto ahora sirve al Señor. Es lo importante de pedir dirección a Dios. Señor, ¿le pongo abono o le quito abono? Dijo aquel, ¿pongo cera o quito cera? ¿Qué hago? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te puedo servir? Porque regularmente olvidamos que Él es el Señor y nosotros los siervos, y queremos ser nosotros los señores y que Él sea el siervo. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, ya. No, hermanos, hoy es tiempo de que vengamos delante del Señor y digamos, Señor, aquí estamos, somos una iglesia pequeña, pero la obra que tenemos por delante, Señor, es una obra grande. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos una obra muy grande, hermanos. El hombre que se acercó anoche es prueba de que la obra todavía no se termina. Es prueba de que todavía tenemos mucho que hacer en este lugar. La obra no es una obra pequeña. El fin de la obra que estamos haciendo no es un fin pequeño. Es una obra grande y gloriosa. Somos una iglesia pequeña, pero necesitamos hacer esa obra. Tenemos que hacer esa obra. Entonces necesitamos que el Señor nos dé dirección. Necesitamos que el Señor fluya en su presencia en este lugar. ¿Qué le parece, hermano, si le decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo yo servir? A lo mejor usted dirá, es que yo no tengo escuela bíblica, yo no fui al instituto, yo no conozco mucho, yo no sé de esto. Deje que Dios lo use, deje que Dios lo acomode, deje que Dios haga con usted lo que Él quiera hacer. A lo mejor usted dirá, es que yo soy el cuchillo de mesa, no sirvo para mover tornillos. Deje que Dios lo use donde Él lo quiera usar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios lo use donde usted cree que no puede, entonces el nombre del Señor va a ser glorificado todavía más. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor.